Bien, a continuación les presentaré la práctica 8. En el circuito 1 nos pide que saquemos la corriente base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, el voltaje colector y el voltaje emisor y el voltaje base. Bien, ahora nos vamos a multisim para observar nuestro circuito 1. Nuestro circuito 1 conectamos los multímetros respectivamente y podemos observar una corriente base de 112.64 microamperes, una corriente del colector de 38.8 miliamperes y una base colector y un voltaje colector emisor de 4.238 volts. Pasamos a ver el voltaje colector y el voltaje emisor. Vamos a cerrar esto. Pasamos a ver los voltajes. Y el voltaje colector tenemos que es de 0.7 volts. Voltaje base, el voltaje colector. Voltaje base de 0.7 volts, el voltaje colector de 4.238 y el voltaje emisor es de 0 volts. Ahora pasamos a ver nuestro analizador de PTJ. Aquí tenemos nuestro analizador. Le damos play. Y aquí podemos observar las líneas del transistor, del analizador. Bien, ahora pasamos a los cálculos del circuito 1. Tenemos que la corriente base es igual al voltaje continuo menos el voltaje base emisor sobre la resistencia a la base. Sustituimos los valores y nos da una corriente base de 112.6 microamperes. Como podemos observar aquí en la tabla la anotamos por motivos de facilidad para estar consultando los valores de la simulación. Entonces tenemos que la corriente del colector es beta por la corriente de la base que ya tenemos, nos da una corriente colector de 39.41 mA como tenemos en la tabla. El voltaje colector emisor es voltaje continuo menos la corriente colector por la resistencia del colector. Sustituimos los valores que ya tenemos y nos da 4.118 volts. La voltaje del colector es igual al voltaje colector emisor, así que son 4.118 volts. El voltaje emisor es 0, el voltaje base es igual al voltaje base emisor, que es 0.74. Y la corriente saturada es el voltaje continuo sobre la resistencia del colector. Sustituimos los valores, los 12 sobre los 200 de la resistencia y nos da 60 microamperes. Bien, con esto aquí podemos analizar la tabla y con esto pasamos al circuito 2, el cual nos pide exactamente lo mismo, los mismos requisitos. Bien, aquí tenemos nuestros multímetros, le damos play y nos da una corriente base de 60.321 microamperes, una corriente del colector de 20.905 miliamperes y un voltaje de 2.58 volts. Le damos stop y pasamos a ver los voltajes colector, emisor y base. El cual tenemos, abrimos esto, abrimos los multímetros. Y le damos play. En el cual tenemos un voltaje
base de 5.968, un voltaje emisor de 5.252 y un voltaje colector de 7.81 volts. Esos serían nuestros tres voltajes y vamos a pasar al analizador de BTJ. Bien, en el analizador de BTJ aquí podemos observar nuestras líneas, nuestras curvas. Así que vamos a pasar al circuito, a los cálculos del circuito 2. Entonces tenemos que la corriente base es la misma fórmula, voltaje continuo más voltaje base emisor sobre RB más beta más 1 por RE. Tuvimos los valores y nos da 60.19 microamperes de la corriente base, como podemos observar en la tabla. Vamos a observar en la tabla que es casi exacto. La corriente del colector es beta por la corriente de la base. Aquí me equivoqué. La corriente de la base, sustituimos los valores que ya tenemos, que ya sabemos, y nos da una corriente de colector de 21.06 miliamperes, exactamente casi como tenemos en la simulación. Entonces el voltaje colector emisor es voltaje continuo menos corriente continua por RC más RE. Sustituimos los valores que conocemos y nos da un voltaje de 2.523 volts. Aquí podemos hacer la comparación en la tabla. Un voltaje emisor que es igual a la corriente colector por la resistencia del emisor. Sustituimos ambos valores que ya sabemos y nos da un voltaje de 5.156. El voltaje del colector es el voltaje colector emisor más el voltaje emisor igual. Sustituimos los valores, ambos ya lo sabemos, y nos da un voltaje de 7.79 volts, como ya los tenemos aquí. Y el voltaje base es el voltaje base emisor de 0.7 más el voltaje emisor que ya sacamos y nos da un voltaje de 5.956 volts. Y para la corriente saturada es el voltaje continuo sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Sustituimos los valores y nos da 26.66 microamperes de corriente saturada. Bien, entonces ahora pasamos a los análisis del tercer circuito. Nos vamos del tercer y último circuito, nos vamos a Multisim. Nos pide analizar los mismos valores, las mismas mediciones de todos los circuitos. Aquí estamos midiendo la corriente de la base, que es de 34.813 microamperes. Sí, 34.813 microamperes. La corriente del colector es de 14.211 miliamperes y el voltaje colector emisor es de 5.596 volts. Bien, entonces ahora analizamos los demás voltajes, colector, emisor y base. Abrimos aquí los multímetros. Y el voltaje base es de 4.259 volts. El voltaje colector es de 9.158 volts. Y el voltaje emisor es de 3.561 volts. Ahora vamos a pasar al analizador de BTJ. Le damos play. Y aquí tenemos nuestras curvas. Y pasamos a los análisis. Bien, ponemos nuestros valores en la tabla como lo hemos hecho en los otros circuitos por comodidad y sacamos una resistencia de Thevenin que es la resistencia 1 por la resistencia 4 sobre la resistencia 1 más la resistencia 4.
En este caso, como son las mismas resistencias, nos da una resistencia de Thevenin de 50 kiloohms y un voltaje de Thevenin que es igual al voltaje continuo por la resistencia 4 sobre la resistencia 1 más la resistencia 4. Y nos da un voltaje de Thevenin de 6 volts. Con esto sacamos la corriente de la base, que es el voltaje de Thevenin, menos el voltaje base emisor de 0.7 sobre la resistencia de Thevenin de 50 kilos, más el beta más 1 por la resistencia del emisor. Sustituimos los valores y nos da 38.85 microamperes la corriente de la base, que es como ya teníamos. Bien, ¿por qué sacamos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin? Debido a que tenemos 4 resistencias, como podemos observar aquí, tenemos 4 resistencias. Por formas de comodidad, de conveniencia, hacemos un circuito equivalente para que nos quede un circuito de esta manera, con 3 resistencias, en el cual con nuestro circuito 3, con la resistencia de Thevenin, aquí serían 50 kiloohms, con la resistencia de Thevenin, y acá tendríamos un voltaje de 6 volts, que es el voltaje de Thevenin, y nos quedaría un circuito de esta manera. Así nuestros cálculos pues se facilitan un poco más, debido a que es un circuito equivalente. Bien, entonces continuamos. La corriente del colector es beta por la corriente de la base. Sustituimos los valores y nos da 13.5 miliamperes. La voltaje colector emisor, voltaje continuo menos corriente colector por resistencia al colector más la resistencia del emisor. Sustituimos los valores que ya conocemos y nos da 5.94 volts. El voltaje emisor es la corriente del colector por la resistencia del emisor, nos da 3.375 volts. Voltaje del colector es voltaje colector emisor más el voltaje emisor, nos da 9.315 volts, como podemos observar aquí en las tablas. Y el voltaje base es igual al voltaje base emisor de 0.7 más el voltaje emisor que ya tenemos de 3.375. Sustituimos los valores y nos da 4.075 volts. Y la corriente saturada es el voltaje continuo sobre la resistencia del colector más resistencia emisor, nos da 26.67 miliamperes. Como podemos observar aquí en la tabla, nuestros valores todos fueron correctos. Si acaso los que más variaron fueron la corriente del colector de 14 en simulada y 13 en los cálculos, y la corriente de la base en 34 con 38 en los cálculos. Si se preguntan por qué pauso tanto el video, es debido a que pues se me traba y no puedo. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.